no tanto. O sea, como para integrar un poco el contenido. Porque, bueno, a la hora de rendir uno nunca sabe cómo es el contenido de histo, más el de biomolecular y el de embrio. Por ahí uno hablando del preparado de histología, pueden surgir preguntas de biología molecular. Entonces, por ahí, algunas de las asociaciones que son de las más particulares, las pusimos algunas. Y si no, bueno, van a salir igual a medida que vamos hablando, por ahí salen temas de otros contenidos que también se pueden relacionar y entonces poder integrar bien las cosas y nada, por eso. Y de tubo digestivo, Erwin va a dar lo que es... Sí, de tubo digestivo, más que nada puse ahí estómago, duodeno, hígado, que por ahí son preparados más, entre comillas, más difíciles, por ahí menos que más preguntan y que son importantes. Lo que sí ahora fuimos preparando más que nada, tocando los puntos más importantes y vamos a hacer bastante hincapié en la forma en la que hay que decirlo, porque mucho del examen oral es eso, es justamente la oralidad como uno da preparado, en Claro. decirlo en un orden correcto, usar las palabras correctas y ahí se te va la mayoría del examen. El resto van a ver de que todos los órganos, todos los preparados mantienen cierta estructura similar, todos van a tener en general un epitelio, van a tener ciertos tipos celulares, van a tener ciertas funciones específicas, que son pequeñas diferencias, pero lo común entre todos es como uno lo dice. Así que bueno, vamos a ver bien eso. Por ejemplo, hacer un órgano hueco, definir bien cuáles son todos los componentes de la pared, en un órgano sólido, saber cuáles son las células que me componen el parénquima. Son como los detalles más importantes. Pero bueno, ahí vamos a repasar más que nada para que sepa cómo explicar cada preparado en específico de los sistemas por separado. Cómo se explica más un preparado en cardio, cómo se explica un digestivo, que por ejemplo en digestivo la gran mayoría son órganos huecos de todo el tubo digestivo, excepto la glándula anexa. Entonces se parecen bastante en su estructura. Pero bueno, ahí vamos a ir viéndolo. Cualquier duda, obviamente, ahí nos van preguntando a medida que vamos dando cada preparado. Sí, ahí entra Connie, ¿eh? Está haciendo mate. Así que bueno, entra Connie y arrancamos. Aceptarla, por favor. Ahora está con cosas. No me aparece para aceptarla. Ah, qué raro. Sí, no me aparece acá. Ahí está. Apareció. Sí. Bueno. Negro ya está con ¿no? Sí, ahí entré. Gracias. No sé qué pasó. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con sistema urinario. Y como dije recién, vamos a hablar después en profundidad lo que es histología de riñón y de vejiga. Y para empezar, acá quiero que hablemos un poquito todos para ver qué órganos están involucrados en el sistema urinario. No sé si alguien me los puede nombrar, por favor. Riñones, ureter, vejiga. Y después algunas características en general y hablar un poco de sus funciones. Los riñones. Los riñones producen orina y se encargan del ultrafiltrado de la sangre. Y los uréteres conducen la orina hasta la vejiga. Y la vejiga almacena de 2 a 3 litros de orina y después la excreta por la uretra. Bien. Así mismo. Buenísimo. Entonces, como funciones generales, podemos decir que los riñones tienen la función de producir el ultrafiltrado de la sangre, o sea, del plasma de esa sangre. Los riñones se encargan de filtrarlo y de esta forma regulan las concentraciones de distintos iones en sangre. Después, los riñones también tienen otra función, aparte de lo que es producir la orina, que está relacionado al metabolismo del calcio también, eso es importante. Y también forman parte de algunos circuitos hormonales. No sé si han visto el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También están involucrados los riñones en eso. Entonces, tienen varias funcionalidades. Y después, bueno, pasamos directamente ya a lo que es riñón. Acá les pusimos unas imágenes. A la izquierda las sacamos de un atlas virtual y la de la derecha del todo es de la cátedra. Y en la de la izquierda podemos ver que a grandes rasgos podemos dividir el riñón
en una corteza y una médula. Después en la imagen del medio vemos que, bueno, hacia superior los riñones son órganos macizos que están recubiertos por una cápsula. Acá voy a hacer énfasis en cómo más o menos deberíamos describir que es un órgano macizo. Deberíamos empezar así, diciendo que, bueno, los riñones son órganos pares que están cubiertos por una cápsula, son órganos macizos y que a su vez pueden diferenciarse en una corteza y en una médula. En la izquierda se ve bien esa diferenciación y vean que en la corteza no se ve igual que la médula, justamente porque en la corteza lo que vamos a encontrar son los corpúsculos renales y los túbulos. Algunos túbulos, los contorneados distales y los proximales y los colectores. Pero bueno, en el esquema del medio se ve bien esto que les estoy diciendo. Vean que en la corteza hay unos componentes y en la médula hay otros componentes, no es lo mismo. Entonces, nosotros si recorremos el preparado de riñón y nos vamos a la corteza, vamos a encontrar esas estructuras que vemos a la derecha, en el centro de la imagen, ¿qué sería? Y lo que tiene forma de lobulillo sería el glomérulo. Lo que está al lado del circulito verde. Claro, que está rodeado por una luz que sería la cápsula. Bueno, lo verde sería el contorneado proximal y el celeste el distal. ¿Y por qué me podés decir vos eso? Principalmente por las funciones, porque el contorneado proximal creo que tiene un epitelio más cúbico, cilíndrico digo, que el distal que es cúbico. Y en relación a las funciones, como el túbulo contorneado proximal es el que realiza la mayor parte de las reabsorciones, es lógico que tenga epitelio cilíndrico porque es para eso. Y el distal no tendría tanta función en reabsorción, entonces como no cumple tanto esto, más sentido que tenga células cúbicas. Buenísimo. Genial. Bueno, entonces asociando la estructura con la función podemos saber y distinguir un túbulo proximal de un distal. Esto es importante, porque por ahí si les toca el preparado de riñón y les hacen diferenciar un túbulo proximal de un distal, tenemos que ver eso. La luz de los túbulos, fíjense en el que tiene el círculo verde, tiene una luz más estrellada y tiene un poquito menos de diámetro la luz. Eso por lo que dice el compañero, que las células son un poco más altas y justamente para esta función de reabsorber, ya que en el túbulo proximal se reabsorben casi todas las sustancias, la morfología de las células es esta y los túbulos se ven de esa forma. Después, ya cuando nos vamos más a distal, ya no se produce tanta reabsorción, si se quiere, en comparación con el túbulo proximal, y por eso es que las células tienen distinta morfología. Entonces podemos distinguir, gracias a esto, los túbulos proximales de los distales. Esto hablando de la corteza. Después, nos vamos hacia el centro del órgano y tenemos la médula. En la imagen de la izquierda, acá donde estoy señalándoles, tenemos la médula y vean que no es la misma composición y se ve bastante distinto inclusive. La médula es la parte donde vamos a encontrar los rayos medulares, que es lo que nos menciona el Ross, que son los túbulos rectos y túbulos contorneados que ascienden hacia la corteza. Entonces, hablamos de que tiene una corteza y una médula. En la corteza tenemos los corpúsculos renales y túbulos contorneados proximales y distales, algunos colectores también, pero principalmente eso. Y en la médula tenemos lo que son túbulos rectos y colectores, principalmente. Podemos hacer esas distinciones. Después, acá tenemos una imagen de ese glomérulo, de ese corpúsculo renal, y vean que tenemos distintas células dentro de eso, de esta estructura. Esto es importante también porque se las pueden hacer nombrar, digamos, qué células hay dentro del corpúsculo renal o cómo se compone el glomérulo. Eso se ve mejor en esta imagen que está acá, de la izquierda. Es un esquema del Ross que te compara la histología a la derecha con el esquema hacia la izquierda. Y vean que tenemos esta estructura redondeada que tiene amarillo en el centro. Bueno, esa es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, como pueden ver, está tapizada por células, que sería la capa parietal de la cápsula de Bowman. No sé si se llega a ver acá. Y después tenemos una capa visceral. La capa visceral está conformada por los podocitos. Estas células bien diferenciadas
y que emiten proyecciones o que les dicen pies de los podocitos o pedícelos, que están íntimamente asociadas, fíjense, con los capilares. Dentro del corpúsculo renal tenemos un ovillo capilar. Este ovillo capilar está conformado por células endoteliales que son distintas al resto de los capilares que tenemos en el cuerpo, porque justamente dijimos que una de las funciones del riñón es la filtración. Y para que esto se pueda hacer de forma más eficaz, los capilares que tenemos en el riñón muestran fenestraciones. Fíjense a la derecha, les puse un esquemita de los distintos tipos de capilares que tenemos en el cuerpo. Y tenemos los capilares continuos, son los que encontramos en la gran mayoría de órganos, que tienen las células endoteliales completas y la membrana basal. Y después están los que tenemos en el riñón, por ejemplo, que son los fenestrados, que tienen las células endoteliales, pero que muestran esos espacios. Fíjense en esta imagen cómo se ven esos espacios, que son justamente para facilitar la filtración de sustancias. Y después otro tipo de capilares que también tenemos, no en el riñón, pero sí en otros órganos, son los capilares sinusoidales. Miren cómo cambia la morfología de estos tres, y en los sinusoidales lo que pasa es que tenemos mayor espacio entre las porciones de citoplasma de las células endoteliales, pero también la membrana basal es discontinua, no es como en los fenestrados que está toda. Hay mayores espacios. ¿Alguien sabe dónde podemos encontrar estos capilares sinusoidales? ¿En qué órganos? ¿No están en hígado? Están en hígado, en otros órganos más también. No sé si los tienen. ¿Puede ser páncreas? En el vaso, por ejemplo, también hay. Esto está relacionado también con aumentar la permeabilidad de los vasos justamente. Y, por ejemplo, lo que pasa en el vaso, sabemos que una de las funciones del vaso es justamente captar los eritrocitos ya envejecidos, fagocitarlos y demás. Entonces, para que estas células puedan pasar por estos espacios, es importante tener estos capilares especializados. Entonces, vamos asociando bien lo que es estructura y función. A ver, vamos para atrás. Bueno, entonces les dije que tenía, en el glomérulo tenemos una capa parietal, una capa visceral, que son los podocitos, estos, con los pedícelos o prolongaciones que están asociadas a los capilares. Y también tenemos entre los capilares distintos grupos celulares que se llaman células mesangiales. Entonces, conformando al glomérulo, tendríamos la cápsula de Bowman con su capa parietal, su capa visceral, conformada por los podocitos, que a su vez están en asociación con los capilares, con fenestraciones, como dijimos. Las células mesangiales, y después, saliéndonos hacia afuera del glomérulo, tenemos dos estructuras arteriales, que son arteriolas. Por un lado tenemos lo que es arteriola aferente y arteriola eferente. Entonces, ya tenemos dos distinciones. Una parte donde tenemos vasos sanguíneos, que se denomina polo vascular, que es esta porción que les estoy señalando acá, y que se encuentra en relación con la mácula densa, que es el túbulo contorneado distal, o sea, es una diferenciación de las células del túbulo contorneado distal. Y, por otro lado, yéndonos hacia el interior de la nefrona, tenemos el polo urinario. Este es el polo urinario. Tenemos polo urinario, polo vascular. Y en el medio todos esos capilares. Entonces, llega la sangre de circulación, se introduce dentro de esos capilares que son especializados para filtrar, porque tienen esos espacios, y a través de la ranura de filtración, que van a verlo y es importante que lo sepan, los componentes de esta membrana de filtración, por ahí si les sirve anotarlo para buscarlo, está bueno, en el ROS lo explico muy bien, porque puede ser que le pregunten cómo es la membrana de filtración en los glomérulos. Tenemos estos capilares, entonces ingresa la sangre hacia los capilares, se filtra a través de los procesos de los
podocitos y todo ese plasma es recibido por el polo urinario. Y ahí es donde se forma la orina, finalmente. No sé si se entendió un poco. Fue un poco rápido. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Vamos. Bueno. Bueno, después tenemos este otro órgano. Como dijimos, íbamos a hablar de dos órganos del sistema urinario, que así, a simple vista, ¿qué me podrían decir que es? Te diría que es un órgano hueco porque se puede ver la luz con el epitelio, pero Ajá. diferenciar qué justo qué órgano puede ser. A ver, ahí les puse las partes. ¿Vejiga? Ajá. ¿Alguien más? Cerramos en vejiga, entonces. Para mí es vejiga. ¿Por qué dicen que es vejiga? Yo lo pensé por los músculos, por las distintas capas que tiene. Ajá. La parte de Yo la no mucosa. no sé si es vejiga por el tema de que no tiene como un orden los músculos de la vejiga. Va como que están mezclados con el tejido conectivo. Ajá, sí. Después la mucosa, ¿cómo la ven? ¿La ven parecida? ¿Parece un urotelio esto? Esto que vemos acá. En realidad No, porque no es el epitelio de transición. Bien. Y después tenemos una submucosa. En la vejiga no hay submucosa. Eso es importante también. Les había puesto esta imagen como porque son órganos huecos, tienen una capa muscular y demás, para ver si me decían vejiga, pero en realidad es esófago. O sea, les puse la imagen como para que tratemos de razonar las partes y ver si realmente es un esófago, ver si realmente es una vejiga. Lo que pasa acá, y que tendría que llamar la atención, es que tiene una submucosa para empezar. La vejiga no tiene submucosa y esta capa, la muscular de la mucosa, también está ausente en la vejiga. Miren, ahora les pongo una imagen de vejiga y van a ver las que son distintas. Esta es de Cátedra, es de vejiga, y fíjense que está el urotelio, que es muy distinto a esto. Vean qué distinto que es esto a esto, justamente porque tienen funcionalidades distintas. Y no hay submucosa, y pasamos a las capas musculares directamente. Ahí está señalado cada una de las partes. Tenemos la mucosa, bien hacia la luz, la muscular y la adventicia. Entonces, cuando nos toque describir un órgano hueco, supongamos que ustedes llegan y les toca este preparado. Lo primero que tendremos que hacer sería, bueno, primero ponemos el preparado, lo ponemos en el menor aumento posible. Siempre eso es una gran recomendación como para tener un panorama general de lo que estoy viendo. Entonces, lo vemos bien de lejos, lo recorremos bien, y estén tranquilos ahí porque tienen bastante tiempo como para poder mirar los preparados, así que tómense su tiempo. No sé si les comentaron que se pueden llevar una hoja y una lapicera y demás, Sí. para ir anotando algunas cositas. Eso también está bueno, como por ahí, si están viendo y se acuerdan de algo, lo anotan, cosa que después no se les vaya de la memoria. Y para que se planteen un orden también está bueno. Entonces, lo miramos al menor aumento posible. Y lo primero que nos preguntamos ¿es un órgano hueco o es un órgano macizo? En este caso, estamos hablando de un órgano hueco. Entonces, bueno, ya tenemos una primera idea. Es un órgano hueco que tiene distintas paredes. De ahí nosotros pensamos, ¿tienes paredes? ¿Tienen nombre estas paredes? Entonces, sabemos que sí. Tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. Eso puede ser que lo podamos anotar en nuestra hojita y nos sirva después. Cuando hablas de paredes, Joaquín, hablas es capas, digamos, estratos, lo mismo. Claro, sí, estratos, está bien. Okay. Está bien. Entonces podemos decir que tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. También esa muscular, como las que le mostré antes, es distinta a esta. Que son bien distintas una con la otra. Justamente porque otra de las diferencias entre esófago y vejiga no es solo que no tiene su mucosa, sino también que las capas musculares son distintas. Las capas de la vejiga serían una longitudinal interna y una circular, hacia afuera.
Bueno, entonces ya nos paramos, vimos que es un órgano hueco, además notamos nuestras cosas y vamos a tener 3 preparados. Ahora yo hice un parate como para hablar en general del examen en el oral. Van a tener 3 preparados. Entonces, una recomendación también sería que arranquen con el preparado que mejor se sepan. No solo en la histología, sino también en el resto de cosas. Tanto la función del órgano, la histofisiología, si se sabe el origen embriológico, también estaría bueno arrancar con ese órgano, entonces dan como su primera mejor impresión con ese preparado y van guiando la presentación oral según el contenido que ustedes sepan. Eso también está bueno. Cosa de que el profe les haga menos preguntas y ustedes pueden explayarse más en los contenidos que tienen frescos. Entonces, bueno, hablamos de las capas de la vejiga. Una Otro aspecto- consulta. Sí. Más o menos, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tenemos para ver cada preparado? A ver si los chicos me pueden salvar en esto. Yo, No, yo la verdad no lo sé. Por lo menos cuando me tocó cursar la mini te daban tiempo. O sea, por ahí te dejan los preparados y van a tomar a otra persona y mientras tú lo veas. O sea, tiempo vas a tener para revisar bien el preparado. Suele ser así, vos solés, en mi experiencia, de lo que yo aprendí, vos entrás, te ubicás, o sea, todos hacen lo mismo, te dan un ratito, 10 minutos, y después hay 3 profes para 30 alumnos. Entonces empiezan a levantar la mano y algunos, a ver, si vos querés empezar el parcial para sacarte la ansiedad, por ejemplo, puedes llamar primero, y si querés ver un rato más, probablemente los profes estén ocupados con alguien más. O sea, no es que se van a ir en la tuya, a menos que justo el profe te vea y vaya. Pero yo en mi caso vi hasta que yo levanté la mano y vino un profe. O sea, es tranqui eso dentro de todo. Sí, tiempo vas a tener, tranqui con eso. Y además, ahí estando el profesor a tu lado, le puedes decir, estoy viendo esto, o sea, o quiero tomarme 2 minutos más porque estoy viendo, no sé, a mayor aumento para terminar de que me quede claro. O sea, como que si ustedes lo manejan con confianza, les va a dar más seguridad a ustedes en la forma en la que después desarrollan el examen. Bueno, y seguimos hablando de vejiga. Otro aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta cuando si les toca este preparado, es que tiene un urotelio. ¿Alguien sabe cómo más se le dice y qué función tiene? Yo sé que el urotelio funcionalmente tiene 3 tipos de células, o sea, estructuralmente en realidad. Las células más externas, más cercanas a la luz, que son más cúbicas. Después las de la capa media, que tienen una forma más de pera o de paraguas. Y después ya las más basales, que son más planas y que funcionalmente son impermeables al agua y a las sales. Bien, buenísimo. A ver, urotelio. Bueno, entonces Se sabemos. llama, perdón, epitelio de transición también. Sí, epitelio de transición también. Es lo mismo. Entonces, como dijo el compañero, tiene esos 3 tipos de células, pero después varía morfológicamente este urotelio. Porque como la vejiga tiene que soportar grandes presiones al distenderse por la orina, no podría mantener siempre una morfología celular, entonces este urotelio justamente lo que hace es cambiar dependiendo de las presiones a las que es sometido. Si la vejiga está llena, les puse una imagen, las células superficiales o estas células en cúpula cambian su forma. Están sometidas a las presiones del líquido. ¿Y qué pasa? Pasan de relajadas a contraídas. Y pasan de una morfología cúbica a una morfología plana. Entonces, todas estas células superficiales, en vez de ser cúbicas, pasan a ser planas. Esto es una característica distintiva de este epitelio y no se encuentra en ningún otro epitelio. Y otro cambio que sufre el urotelio es que al estar sometido a grandes presiones también, las células intermedias cambian en la cantidad de células. Podemos llegar hasta 5 u 8 capas de células cuando la vejiga está distendida. Y después, bueno, las células basales son las células madre que van reponiendo el urotelio a medida que este se va descamando. Entonces, tenemos esto. Creo que alguien pidió que lo acepten en la reunión. No, ahí... no, listo, ya está. Bueno, entonces tenemos esas células
Como dijimos, las células van cambiando dependiendo de las presiones a las que son sometidas. Algo acá que les puse como para integrar un poquito es que cuando la célula cambia su morfología, vean que las vesículas estas se añaden a la membrana plasmática. Primero están acá y después están en la membrana plasmática, favoreciendo tanto que la célula se vuelva plana como que sea impermeable a los solutos, a las sales. Ahora, la célula tiene que volver a captar esas membranas, porque si no tendría que estar sintetizando constantemente estas vesículas para volver a hacer lo mismo. Entonces, la célula tiene que captar de nuevo esa membrana con esa proteína para poder volver a utilizarla. Y este proceso, como sabemos, está guiado por distintas proteínas que se asocian tanto a la membrana plasmática como a las vesículas. No sé si alguien quiere hablar un poco de esto, de las COP1, de las COP2, el sistema de endomembranas. De lo que me acuerdo, Sí, sí. es que estas 3 proteínas son las que se encargan de guiar lo que vendría siendo la vesícula del Golgi a las diferentes regiones del sistema endomembrana. Entonces lo que me acuerdo que pasaba es que se forma lo que vendría siendo la vesícula de lo que vaya a transportar de la proteína y se rodeaba por clatrina, Sí. que no me acuerdo qué función tenía, Acá. pero se rodeaba esa vesícula por clatrina y después lo que hacía es que teníamos 2 tipos de proteínas, las COP1 y las COP2, que tenían funciones diferentes. Las COP1 lo que hacían era devolver lo que había producido el RER y había llegado a Golgi, bueno, lo devuelve de Golgi al RER por algún problema de síntesis. Y las COP2 lo que hacen es guiar ya lo que vendría siendo la vesícula a diferentes regiones de membrana. Buenísimo. Sí, sí, sí. Lo que hace clatrina es formar estas vesículas que generalmente se hacen durante la endocitosis. Entonces esto sería la membrana plasmática. Se rodea de clatrina su porción citoplasmática y comienza a imaginarse e introducirse nuevamente esa vesícula hacia el interior del citoplasma y al resto de organelas. Entonces, tenemos distintas proteínas que cumplen distintas funciones dentro del transporte, como dijo el compañero. Que bien lo dijiste bien. Las COP2 hacen esto y las COP1 hacen en el sentido contrario. Esto por ahí, por si lo quieren asociar después dentro de algún preparado que tenga, o sea un preparado de secreciones, o si quieren mencionarlo justo durante esto, o si se los preguntan, también es importante saber la función de la COP1, la COP2 y la clatrina. Perdón. A ver, algo de... Sí. La COP2 entonces guía la proteína de la vesícula al aparato de Golgi, ¿sería? Del retículo endoplásmico hacia Golgi. Ah, bien, bien. Y la COP1 en sentido inverso. ¿Se acuerdan de otros constituyentes del sistema de endomembranas? ¿Otras organelas? Lisosomas. Lisosomas. Peroxisomas. Quedan un par más. ¿Están en el esquema? Ahí no me acuerdo. Endosomas. Los endosomas, sí. El aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, que puede ser rugoso o puede ser liso. Pero en general son esos. Retículo endoplasmático, Golgi, lisosomas y endosomas. A ver. Bueno. Y después pasamos a este otro preparado. No sé si quedó alguna duda igual de vejiga, algo que quieran que volvamos a ver o hablar, o alguna consulta de algo. No, por mí estoy bien. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Bueno, y esta es la pared del próximo órgano que vamos a hablar. No sé qué pueden distinguir acá en esta imagen, si les ponemos. ¿Qué apariencia qué tiene?
Esto de acá, esto de por acá. ¿Qué parece? O igual que estructuras pueden ir identificando esas luces que ven, a qué Esto corresponden, que parece, esto que parece. o que pueden identificar que le llama la atención del preparado. Este ejercicio igual lo tienen que hacer una vez que estén en el microscopio, por ahí les toca un preparado que no se estudiaron o que no recuerdan qué es, y lo mejor que pueden hacer es comenzar a identificar estructuras que sí saben, si encuentro vasos, si encuentro un epitelio que corresponde a un conducto, y así pueden descartando. Claro. Bueno, yo acá les había puesto una parte de miometrio, que es de útero, justamente para que hablemos de músculo liso. Pero bueno, esto son fibras de músculo liso, y la gracia era que, como yo les dije que íbamos a dar cardiovascular, bueno, hablemos un poco de las diferencias entre músculo liso, músculo cardíaco, o sea, estriado cardíaco y estriado. Este sería el músculo estriado cardíaco. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué partes ven? ¿Qué forma tienen las células? Son núcleos más centrales y células binucleadas. Se pueden ver los discos intercalares, pues. ¿Qué serían estos? Sí. ¿Y para qué están los discos intercalares? Son uniones GAP, uniones celulares. Ajá. ¿Y para qué son? Funcionalmente, las uniones GAP lo que hacen es que se transmite el impulso entre las células de una forma más rápida y que la contracción muscular del corazón sea coordinada, ¿no? Claro. Entonces, el corazón tiene que contraerse como un sinsitio. Como dijo Connie, lo que era un sinsitio, en este caso el corazón es un sinsitio muscular. Es un conjunto de fibras musculares que tienen que hacer una acción coordinada para poder tanto recibir la sangre como para poder eyectarla y contraerse en conjunto para liberarla hacia la circulación sistémica. Entonces, para que esto se pueda dar, que la contracción se haga coordinadamente, tienen que existir estas uniones que, como dijeron ustedes bien, lo que permiten es el contacto de los citoplasmas de las células. Entonces, el potencial de acción viaja y los iones van viajando a lo largo de todas las células, compartiendo esas cargas y esas concentraciones de iones para que justamente se vayan contrayendo todas en un mismo momento. Acá les puse lo que es músculo esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Y vean que son bien distintos. Esto está bueno también porque si uno ve en un preparado músculo liso y dice, bueno, estoy viendo músculo liso que lo veo debajo de la mucosa, además, tengo que decir por qué digo que es músculo liso. ¿Por qué no es un músculo esquelético? ¿Qué veo de distinto que yo puedo justificar que es un músculo liso? Entonces empezamos a hablar de la morfología de las células. El músculo liso tiene estas células sin estriaciones, que eso es fundamental, que no tienen estriaciones y que son bien fusiformes. Fusiformes quiere decir que viene bien finito, se ensancha y después vuelve a hacerse finita la célula. Eso es característica del músculo liso. Después, decimos que es músculo liso y no músculo cardíaco, por ejemplo, porque tenemos los discos intercalares. Esta distinción está solo en este tejido y no está en el resto de los músculos. Entonces, si quiero decir esto es músculo estriado cardíaco, porque encuentro discos intercalares y porque sus células son células un poco más cortitas, con un núcleo central, como dijeron ustedes, y se encuentran ramificadas. Vean esta cómo se ramifica la célula. Están todas interconectadas entre sí y ramificadas. Y finalmente, en el músculo esquelético, tenemos células bien largas, son las células más largas son las del músculo esquelético, y son estas que tienen estriaciones, estas pequeñas estriaciones, que se condicen con los sarcómeros, que son las unidades contractiles mínimas. ¿Verdad? Bueno, entonces seguimos hablando del corazón. ¿Alguien me quiere hacer una pequeña introducción de la estructura y la función, más o menos, del corazón? Es un órgano hueco
que tiene 4 cavidades, 2 superiores que son las aurículas y 2 inferiores que son los ventrículos. Y bueno, tiene la función de bombear sangre a todo el cuerpo. Y si las dividimos por capas, histológicamente vamos a tener el endocardio, que es la capa más interna, el miocardio y el epicardio, que el epicardio va a formar lo que es el pericardio visceral, no me equivoco. Y bueno, en el epicardio vamos a tener un mesotelio que tiene epitelio plano simple, tejido conectivo, creo que era denso, no modelado, y adiposo. Bueno, y músculo estriocardíaco con miocitos, que serían las células, y el endocardio que vamos a encontrar tejido conectivo subendocárdico, y en el epicardio, como importante, sería que están las fibras de Purkinje, que se van a encontrar en los ventrículos. Buenísimo, buenísimo, genial. Nos han consultado varias veces qué es lo importante del corazón, porque como es casi todo músculo, uno se pone a pensar, bueno, ¿de qué tengo que hablar? Justamente sería hablar de las capas que mencionó la compañera, después podemos hablar de las características del músculo estriado cardíaco, que son las que nombramos hace un ratito, y hablar de uniones celulares, porque una distinción del corazón habíamos dicho que eran los discos intercalares, que son un tipo de unión celular que está compuesta por distintas uniones celulares. El Ross nos dice que encontramos por lo menos 3 uniones celulares en estas áreas, acá, encontramos 3 tipos de uniones celulares, que serían la fascia adherens, los desmosomas y las uniones gap, como dijeron ustedes. Las uniones gap son estas que dijimos que permiten la comunicación de los citoplasmas de las células contiguas unas con las otras. Entonces puede viajar tanto los iones como algunas cargas a lo largo de los citoplasmas y les permite encontrarse todas en conjunto. Y otro tipo de unión son los desmosomas, que también se encuentran en esos discos intercalares, y los desmosomas van a participar junto con la fascia adherens en mejorar la resistencia hacia las tensiones mecánicas. Como están en constante contracción, las células cardíacas, es necesario que tengan estos puentes proteicos, estas uniones celulares laterales, para que justamente las células se mantengan funcionales después de soportar las tensiones que conllevan la contracción del miocardio. Entonces, los discos intercalares tienen las uniones gap, los desmosomas y la fascia adherens. No hay que olvidarse de las uniones gap, que es importante para la función del tejido cardíaco. Y acá en esta otra imagen, que es del Ross, se puede ver esto. Si nosotros hiciéramos un corte en la fibra muscular estriada cardíaca, podremos ver estas uniones. Tenemos las uniones de hendidura, la mácula adherens y la fascia adherens, los distintos tipos de unión que tienen las células cardíacas. Y después, vean qué desarrolladas que están las mitocondrias en estas células, porque justamente están asociadas a un alto gasto energético. Y como las mitocondrias están involucradas en lo que es la generación de energía celular, tienen que estar muy desarrolladas en el tejido cardíaco, justamente. Si hiciéramos un top de cuál tiene más mitocondrias o cuál utiliza más energía, estaría el estriado cardíaco primero, después pasamos al esquelético y después tendremos el liso. No sé si quedó algo de cardio que quieran hablar o de uniones celulares. ¿Alguna duda de algo? De corazón, más que eso que dijimos, nada más, ¿no? O sea, le describimos en el endocardio la primera capa de las células planas, y de ahí todo lo demás. Y no sé qué otra cosa más importante. El sistema de conducción no hace falta, ¿no? El sistema de conducción, si lo quieren añadir ustedes, está bien. Okay. Sí, igual no, o sea, estaría bueno que lo sepan dónde está, cómo está compuesto, por dónde discurre,
les pueden llegar a decir que lo busquen, así como porque alguien más lo encontró. Y capaz no lo tienen que encontrar necesariamente si está difícil, pero sí saber dónde buscarlo. Entonces, para eso tienen que saber dónde está. ¿Dónde está el sistema de conducción del corazón? En la aurícula derecha. Empiezo. En la aurícula derecha está el nodo sinusal, ¿no? Sí. Y luego, a partir de allí, surgen fibras, que ¿cómo se llaman? Fibras de Los haces Purkinje. internodales. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No son las de Los haces Purkinje? internodales. ¿Qué dijo la otra compañera? No sé si superpuso justo. Sí. Escuché. Yo dije ¿Por qué? haces internodales. Sí, porque van a un segundo nodo y de allí surgen las fibras de Purkinje. ¿Y las fibras de Purkinje en dónde se encuentran? En los ventrículos. En las paredes de los ventrículos. Claro. Sí, esencialmente en el tabique interventricular, como fundamentalmente. Imagínense. Y de allí ahí está, ahí la está señalando Joaco. Y de ahí surge, o sea, pasa por el tabique interventricular y en la punta del corazón, digamos, también sigue su camino hacia las otras partes, digamos. Ese camino que está haciendo Joaco con el mouse. Y histológicamente, si las quisieran buscar, ¿qué buscarían? ¿Cómo las verían? ¿No serían como nervios o parecidos? ¿Por la ¿Las fibras de función? Purkinje son nervios? Son células musculares cardíacas que no se contraen. Y se ven como más, el citoplasma se ve como más pálido porque almacenan glucógeno. Bien, sí. Tienen una función parecida a la nerviosa, pero no son células nerviosas. Eso sí es importante. Participan en el sistema de conducción del corazón, entonces son células musculares cardíacas, pero están especializadas, porque tienen esa función particular de llevar la conducción. Y como dijo la compañera, las vamos a ver más claras porque adentro se llenan de glucógeno. Entonces no solo las vamos a ver más claras, sino que también se van a ver como un poquito más gorditas, como más hinchaditas que las células musculares cardíacas. ¿Sí? Eso Después es les como ponemos una lo que imagen. tienen que saber. ¿Cómo? Después les agregamos una imagen, así la pueden ver, porque creo que había una de preparado de cátedra. Sí, igual yo Claro, tengo una imagen, creo. nosotros Sí. lo vimos en la Me parece. cátedra, por eso lo quería rescatar. Pero Ah, bueno, buenísimo. lo que acabamos de hablar es lo que tienen que saber. En dónde se ubica, cómo son las células, qué función tienen. Listo, no hay más que eso. Sí, la parte de ubicarlo en el microscopio un poco, es medio difícil poder llegar a ese punto, pero simplemente que sepan lo que dijo Connie, o sea, de que están estos distintos nodos, los haces y todo eso, que me lo forman la célula de conducción cardíaca, que están ahí abajo del endocardio, tipo en una capa subendocárdica, que ahí se ubican y se van hacia la muscular. Eso es como la parte histológica más que nada que tienen que saber de la conducción cardíaca. El resto es más que nada anatomía igual. Está bueno que lo sepan porque en la respuesta, de hecho, si lo integran con esas cosas, mejor. Claro. Sí, todo lo que le puedan añadir, que ustedes se sientan seguros con esa información, está bueno que lo metan. Entonces, eso, las capas. Dentro de las capas, donde se encuentra el sistema de conducción, más o menos las características de cada capa, y después hablar bien de lo que es el tejido muscular cardíaco. Qué características tiene, cómo son estas uniones de los discos intercalares, y no más que eso, de corazón. Después pasamos al genital masculino, y vamos a hablar en particular de dos preparados, no vamos a hablar de todos porque se hace un poquito extenso. Y bueno, y sabemos que está constituido por distintos órganos, tenemos los testículos que se encuentran acá, tenemos las vías espermáticas, las glándulas sexuales accesorias, que sería vesícula seminal, próstata y glándula vulvo-uretral, y los genitales externos, que tendremos el pene y el escroto. Esos serían los órganos que componen al sistema genital masculino. Después, bueno, vamos a hacer énfasis en testículo y próstata. Para empezar tenemos testículo. Sabemos que es un órgano ovoide que está conformado por distintos túbulos que se ramifican y son muy tortuosos. Y bueno, me ordeno, perdón, porque hoy la preparamos medio sobre la hora de la presentación y no tuve tiempo bien de ver las cosas. Pero bueno,
Es un órgano macizo, entonces, que está recubierto por una cápsula, eso es importante, que tiene una cápsula que tiene dos capas, una túnica albuginea y una vasculosa. Esas son las dos capas. Después, ese testículo tiene los túbulos seminíferos que se encuentran limitados entre sí por tabiques fibrosos también. Esos túbulos seminíferos desembocan en lo que es la red testicular, que es esto que estoy marcando acá con el cursor, que se encuentra hacia posterior, esa es la red testicular o mediastino testicular, y de allí llevan hacia los conductos eferentes que desembocan en la cabeza del epididimo. El epididimo está constituido por tres partes, que es la cabeza, donde llegan los conductillos eferentes, el cuerpo del epididimo y finalmente una cola. Esa sería la estructura general del testículo. Después nosotros vamos a hablar en particular de lo que son los túbulos seminíferos, cuando vemos testículo. Nos paramos en esta parte. Esto sería el esquema, pasamos a la imagen microscópica y si nos vamos haciendo más aumento en esta zona, vemos estas estructuras circulares que son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos están constituidos por distintos tipos de células y dentro de ellos, lo más importante son las células de Sertoli. A ver si tenemos una imagen acá. Así, las células de Sertoli. En la próxima diapo igual se ve mejor, ahora se los muestro. Son las células de Sertoli que tienen esta funcionalidad, ahí se las agregué, que es la función, porque están en íntima relación con las espermatogonias. Su funcionalidad justamente es la de tanto aislar a las espermatogonias, o sea, estas células que luego se van a ir madurando hacia los espermatozoides, aislarlas del resto del cuerpo y mantener un ambiente de nutrientes y de hormonas que favorecen su desarrollo. Porque lo que encontramos en los túbulos seminíferos son las células de Sertoli con las espermatogonias en fases de maduración, en distintas fases de maduración. No las vamos a poder reconocer en la microscopía óptica porque no nos da esa facilidad la tinción que utilizamos. Entonces, uno en el microscopio no les van a pedir que diferencien las distintas espermatogonias porque no se puede hacer. Lo que tenemos que saber es que en el túbulo seminífero tenemos células de Sertoli y espermatogonias en maduración. Y después, por fuera de los túbulos, tenemos lo que son las células de Leydig, que la funcionalidad principal es la síntesis de testosterona. Entonces, estas cosas no pueden dejar de saberlas, cuál es la función de cada una de las células, tanto la de Leydig como la de Sertoli, es algo que tienen que saber y que se lo pueden preguntar si les toca este preparado. Y después, para definir al epitelio de los túbulos, tenemos que decir que es un epitelio seminífero o complejo. Esa es la forma en la que nos tenemos que referir si nos dicen cómo es el epitelio de los túbulos seminíferos. En esta imagen se ve mejor lo que les venía diciendo. Teníamos los túbulos seminíferos, y esos túbulos seminíferos tienen las células de Sertoli, que son estas que están acá, estas células bien altas y con proyecciones citoplasmáticas y unidas entre sí en lo que es la barrera hematotesticular. Esto también es importante de este preparado, y por eso lo trajimos a colación ahora. La barrera hematotesticular está constituida por distintos elementos que hacen que esa unión sea especializada y que se encuentre solo en este tejido y no en ningún otro. Esas uniones están compuestas por las uniones Sertoli-Sertoli, o sea, entre las células de Sertoli. Las mismas tienen uniones oclusivas también, cisternas del retículo endoplásmico liso y filamentos de actina. Esos son los componentes que tienen las uniones de la barrera hematotesticular. Y nos diferencian dos espacios. Uno que es basal y uno que es adluminal. Y acá tenemos las espermatogonias en las primeras, las más pequeñas y las menos diferenciadas, están más hacia la lámina basal, y las que están más, ¿cómo se dice?, más maduras se encuentran más hacia la luz. Estas serían las menos maduras, y las más maduras son las que se acercan hacia la luz. ¿Para qué nos sirve esta barrera hematotesticular? ¿Alguna función?
¿La habían visto la batalla? Para evitar una respuesta inmunitaria o algo así, porque Sí. las espermátides tienen como una síntesis de proteína distinta, o sea, tienen como otras proteínas y eso puede reconocerlo el cuerpo como una amenaza, no sé, algo Ujú. así. Sí, sí está bien. Como las espermátides tienen la mitad del material genético que tiene el resto de las células del cuerpo, serían reconocidas como células extrañas, si se quiere, por el sistema inmune. Entonces, esta compartimentalización nos sirve para eso, justamente para que la sangre y las células inmunes no tomen contacto con estas células y no las destruyan. ¿Y por qué son distintas? ¿Qué hace que sean distintas? ¿Por qué tienen la mitad del material genético? Porque ya sufrieron la meiosis, Ujú. entonces se redujo la haploidía. Bien. La meiosis. ¿Y durante qué meiosis, se acuerdan que se ocurre el entrecruzamiento del material genético? ¿Se acuerdan? Tienen meiosis 1 y meiosis 2. La primera, porque es la que se genera después de la reducción. Después la otra solamente divide, no reduce la cantidad. Ujú. Entonces, una de las diferencias entre mitosis y meiosis es que la célula hija difiere de la célula que la generó, si se quiere. En la mitosis, la célula hija es idéntica a la célula que le dio origen. Tiene la misma haploidía, o sea, tiene 46 cromosomas, y acá lo que sucede es que después de la división meiótica se obtiene la mitad del material genético y además se sufre de variación de ese material genético, porque se produce el entrecruzamiento, como dijimos en meiosis 1, y porque se produce la distribución al azar de los cromosomas. Entonces, por eso las células son distintas a las del resto del cuerpo y es necesario aislarlas en estos compartimentos. No sé si quedó alguna duda. Queda 6 minutos, creo que quedan. No sé si quieren. Me queda próstata y ya estamos. Si quieren, le doy un poco. Bueno, próstata. Es la glándula sexual accesoria más grande del cuerpo. Acá la podemos ver en situación. Acá se ve macroscópicamente, esas son sus zonas, pero principalmente ese dato de que es la glándula sexual accesoria más grande, que se encuentra debajo de la vejiga, como se ve acá, y se encuentra delante del recto, eso nos permite que sea una zona fácil para el tacto rectal, y su funcionalidad es la de secretar un líquido claro alcalino que ayuda a la composición del semen. Vean cómo está en íntima relación con la uretra, que de hecho la atraviesa, o sea, la uretra atraviesa la próstata, y allí es donde desembocan todo su contenido. Acá pasamos a lo que es la histología de la próstata. Como saben, es un órgano macizo también, que está rodeado por una cápsula y que está compuesto por glándulas tubuloalveolares rodeadas por un estroma fibromuscular, que es lo que se puede ver en la imagen. Estas son las glándulas tubuloalveolares, todas ellas, con ese estroma fibromuscular. Estroma fibromuscular y las glándulas tubuloalveolares, que en el libro dice que pueden tener distintas formas los epitelios de estas glándulas, porque dice que pueden ser cilíndricas o cúbicas, o bien planas simples, pero cilíndricos o cúbicas o pseudoestratificadas, mejor dicho. Bueno, responden a las hormonas y la enzima alfa-5 reductasa produce dehidrotestosterona a partir de testosterona. Esta conversión se da en las células del estroma, no en las células tubuloalveolares, pero las células del epitelio de los túbulos responden a esas hormonas, tanto a la testosterona como a la dehidrotestosterona. Creo que aquí hay otra imagen, donde hay algo que también es característico de próstata. Dijimos que tenía el estroma fibromuscular y tiene las glándulas tubuloalveolares, en las cuales podemos encontrar estos cuerpos amiláceos, que son estructuras proteicas que decantan y que conforman estas zonas eosinófilas, o sea, estas estructuras eosinófilas un poco amorfas y sin núcleos, que son los cuerpos amiláceos. Son más abundantes en las personas mayores y generalmente son un signo de benignidad. Eso es importante de próstata, que tiene los cuerpos amiláceos, que tiene glándulas tubuloalveolares con este epitelio característico y un estroma fibromuscular.
No hay mucho más que decir de próstata, la verdad. Las características de las glándulas, el estroma, y no hay mucho más. Los amiláceos. Bueno, chicos, ahora igual está por terminar la reunión. Nos queda ver un par de preparados nomás de digestivo, ver pulmón y uno de femenino. Y ya cortamos, así que mandamos otro link. El que quiera conectarse que siga y el que necesite irse que vaya.